Buenos días, mi nombre es Jessica Urrego y voy a explicar el seguimiento de la replicación de MySQL. Lo primero que realicé es desactivar el antivirus y el firewall para que nos dejara trabajar y poder hacer la replicación. Lo siguiente que se realizó fue configurar my.ini como maestro. Para esto ingresé a Program Data, que es donde está guardada la carpeta de MySQL y el archivo myini. Lo que hice, como se ve en la imagen, es modificar el archivo myini con la sentencia o con el comando, el cual nos permite ejecutarnos como maestro. Entonces, el comando que utilicé es log-bin igual MySQL-bin debajo server -id igual a 1, que 1 significa que será el maestro. Lo siguiente que realicé es hacer ping con la máquina, o sea, el ping significa lograr la conexión con la máquina que nos servirá de maestro. Esto se realizó utilizando una red tipo local. Para hacer ping, entonces yo tenía la máquina con la IP 192.168.0.12, con lo cual, como se ve aquí en la imagen, se logró hacer conexión y no se perdió ningún archivo. Lo siguiente, para que tomara los cambios, lo que hice fue entrar a la parte de servicios del computador o la máquina para que tomara los cambios y reiniciar MySQL, así como se ve esto para que tome el cambio de maestro. A continuación, lo que hice fue ingresar desde el CMD con la ruta para poder ingresar a MySQL. Inicialmente utilicé la ruta desde la carpeta C, enlazada a la carpeta de MySQL y a la carpeta bin, y así pude entrar a MySQL. Desde MySQL lo que se hizo fue utilizar el comando Grand Replication para poder crear el esclavo. Entonces con este comando se creó Grand Replication slave on to el nombre del esclavo que le asigné, que fue esclavo -2. Esto va encerrado entre comillas, seguida de una arroba y la dirección IP entre comillas. Y esto lo identifiqué con una clave que es 2345, perdón. Después de crear el esclavo, lo que hice fue utilizar la sentencia show databases para poder ver la tabla con la que haré replicación al esclavo, que la seleccionada fue actividad 6. Después, con el comando use actividad 6, a partir de este comando nos permitirá ejecutar desde la base de datos. Entonces lo que hice fue darle los privilegios a la base de datos a través del comando flush privileges, seguido del comando flush tables with look, que nos permitirá bloquear las tablas. Después de esto, lo que hice fue, lo que se hará es conocer cuál es el comando, conocer con el comando show master status, el cual mostrará el log binario del maestro, que para este caso es bin.509 y la posición, que es 120. Estos datos son muy importantes porque nos servirán más adelante para configurar el esclavo. Luego, nuevamente ingresé a servicios para refrescar y para que MySQL tomara los cambios. Siguiente a esto, lo que se utilizará es el comando MySQL do, el cual permite generar un respaldo de la base de datos y así poderla llevar al servidor esclavo. Al principio, partiendo de la ruta desde donde está la carpeta
en el disco C me generó un error de acceso denegado. Entonces lo que yo hice desde esta ruta, pero entonces lo que yo hice para poder obtener el respaldo y con ello el acceso fue modificar en el sistema, en la parte de inicio sistema, como se muestra en la imagen, y utilizar las variables de entorno para poder crear el respaldo. Utilicé la sentencia. Entonces acá como se ve, entonces path, y le agregué la dirección donde estaba MySQL y le di a aceptar. Partiendo de esto, entonces pude generar el respaldo a través de la sentencia MySQL do-u root-p actividad 6 respaldo.sql y ahí me pidió si se tiene clave. Se dará la clave y ya con esto te generamos el respaldo. Después de esto, lo que se procede a hacer es desbloquear las tablas a través del comando unlock tables, y lo que se hará por consiguiente es compartir la copia del respaldo con esclavo para poder configurar este usuario. Entonces, como vemos acá, ya tengo aquí la copia del respaldo. Entonces ahora vamos a pasar a la configuración del esclavo. Lo primero a realizar es lo mismo que cuando se configuró el maestro, es desactivar el antivirus y el firewall para que nos deje trabajar. Lo siguiente es configurar MyINI, acá es como esclavo. Para esto se ingresa en Program Data, carpeta de MySQL, y se modifica el archivo utilizando la sentencia log, la misma sentencia que se utilizó al maestro. La diferencia es que en server, en el ID se coloca 2, que esto significa que es el maestro. Para MySQL, la versión 5.7, que fue la que utilicé para crear el esclavo, en la parte de abajo muestra, como se muestra en la imagen, nos aparece también server ID. Ahí también hay que cambiarlo y colocarle server -id igual a 2. Lo siguiente es hacer ping con la máquina del maestro, así como se muestra en la imagen, y entrar a MySQL. Entonces la IP del maestro es 192.168.0.21. Para empezar a configurar el esclavo hay que crear la base de datos. Para eso se utiliza el comando create database, actividad 6, se le asigna el mismo nombre de la base de datos del maestro, y con el comando use se dará acceso para poder utilizar. Ahora lo que se hará es utilizar el respaldo del maestro a través del comando MySQL-u root-p y se coloca donde se haya colocado el respaldo. En este caso yo lo coloqué en el disco C, y se le da la ruta y se le da enter, y para poderlo utilizar nos pedirá la contraseña, si se tiene contraseña. Luego se reiniciará nuevamente MySQL desde servicios para que nos genere los cambios, y después se utilizará el comando stop slave para parar al esclavo. Con esto se podrá empezar a ejecutar los cambios que el maestro le asignó. Después se realiza un cambio a través de la sentencia change master to master -host igual a la dirección IP del maestro, y enter, y seguido de esto se le dará el nombre del usuario, el cual fue asignado por el maestro con el comando change master to master -user igual esclavo -2. Seguido se le asignará el password con la sentencia change master to master -password igual a la clave que se le asignó cuando se empezó a configurar el maestro, que es 2, 3, 4 y 5. Y ahora se le asignará el long file a través del comando change master to master long file igual. Entonces ahí es donde viene el dato importante, que es el bin, entonces se coloca MySQL bin punto, los 5 ceros, el 9, y por último la posición a través del comando change master to master long post igual a 120, que fueron los datos que se tomaron anteriormente. Seguido se iniciará el esclavo con el comando slave, y después con el comando show
slave status G mayúscula, punto y coma, veremos el estado del esclavo. En esta parte, más exactamente en second, behind second, behind, master, que nos aparece en la parte de acá nos debe salir 0. Si sale null, quiere decir que algo quedó mal, pero en este caso no salió 0, entonces todo está ok. Ahora se usará el nombre de la base de datos, el cual es actividad 6, con el comando useActividad 6, seguido el comando showTables para poder visualizar las tablas de la base de datos. Como se muestra acá, solo tenemos una tabla que es estudiantes. Luego, con el comando select asterisco from estudiantes, que es el nombre de la tabla estudiantes, visualizaremos los datos que tiene esta tabla. Entonces, como vemos acá, tiene 3 registros. Ahora, para poder ver la replicación, se ingresa al maestro y se insertará algún dato en la tabla de estudiantes para poder visualizar en el esclavo. Para esto se utilizará el comando useActividad 6, seguido del comando insert into estudiantes values, entre paréntesis, los datos a ingresar, que en este caso son estos que aparecen acá. Luego se entrará a Workbench para ver si se realizó el nuevo ingreso. Como vemos acá, aquí nos aparecen ahora los 4 ingresos. El que ingresamos es el segundo ingreso, que aparece de segundas. Y por último, volveremos al esclavo para ver la replicación. Entonces lo que se hace es refrescar, y para poder refrescar se utiliza el comando select asterisco from estudiantes para poder ver los cambios que se realizó en el maestro. Entonces, como vemos acá, nos aparecen los 4 registros y en la segunda posición nos aparece el registro que el maestro ingresó. Con esto hemos llegado al final de la replicación de la base de datos. Muchas gracias y que tenga buen día.